profesor Rafael Jusino Cancel. Francisco. Francisco, como comprenderán, en nuestra primera actividad. Yo me siento tan contenta y tan orgullosa de tener a los BEGO del año académico y que esperamos que sean de mucho éxito y sobre todo que sirvan para que nosotros tengamos una visión mucho más completa de la sociedad en que vivimos. Quiero agradecer la presencia del comité asesor del programa de honor, compuesto por la profesora Sonia Mendoza, Juan López Bayrón y al doctora Gésila, al cual le voy a pedir pues entonces que ya mismo esté listo para un saludito, porque la señorita Wanda Ibet Soto pues va a dar la invocación. Vamos a ponernos todos de pie para invocar a nuestra Señora. Infunde en nosotros, Señor, tu espíritu de inteligencia, de verdad y de paz, para que podamos conocer tus designios y una vez conocidos, con una acción unánime, los pongamos en práctica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro presidente del Senado académico es el profesor Geraldo López Bayrón. ¡Vigo! En otras palabras, yo estoy muy nerviosa. Pero nada, ustedes me conocen. No, jamás. Bueno, pues, dejo con ustedes un momentito. Yo espero que siga para esta niña. Buenas tardes a todos. Nos complace la idea, ¿no?, de tener una actividad como esta para los estudiantes más talentosos de nuestro recinto, el programa de honor. Como ustedes saben, este programa es parte de la agenda del presidente para atraer a estudiantes del mejor calibre posible a los recintos de la Interamericana. Y estos estudiantes son escogidos porque tienen unas cualidades específicas establecidas por la propuesta presentada al presidente. En esta ocasión tenemos la primera actividad, que será conducida por nuestro profesor Jusino. Espero que esta sea el inicio de una serie de proyectos de los estudiantes de honor para nuestro recinto y para la comunidad universitaria. Así que le felicito una vez más a la señora Prospero y al profesor Jusino, que entiendo fue voluntario para esta actividad, y esperamos que la actividad sea de beneficio para todos ustedes. Me perdonarán que yo tengo que excusarme porque estoy escribiendo un documento que tiene que salir para San Germán antes de la 1 de la tarde. Todavía no he terminado tan siquiera la mitad del documento, así que yo tengo que retirarme para completar eso. Así que le deseo mucho éxito en esa actividad. Bueno, pues, un preámbulo y a petición de él, solamente con ustedes, nuestro profesor Francisco Jusino Cancel. Muy buenas tardes. Un saludo fraternal a todos ustedes, compañeros de la academia. Academia es una palabra griega que originalmente significaba un jardín, un bosquecito, una villa en las afueras de Atenas, donde enseñaba Platón. Es ahí donde nace nuestro concepto de la enseñanza y la búsqueda formal del conocimiento. La academia la formamos tanto estudiantes como profesores.
los que nos reunimos con el propósito de enseñar y aprender, y de discutir y de refinar ideas. Antes de entrar en el tema de la conferencia, es necesario unas palabras de introducción a esta actividad. Quiero reconocer el esfuerzo de la directora del programa de honor, la señora Yamilet Prosper, quien cuando le sugerí el organizar esta conferencia allá a fines de noviembre del semestre pasado, con mucho interés y diligencia le dio seguimiento. Le agradezco al Decanato de Asuntos Académicos el auspicio de esta actividad. Agradezco también la cooperación del decano auxiliar de tecnología y a Eva, que nos ayudaron en la presentación y en el poder montar los equipos. Y finalmente quiero mencionar a la decana de Asuntos Estudiantiles, quien también ofreció su ayuda y cooperación incondicional desde el momento en que le mencioné la actividad. Nosotros en el pasado hemos también participado en otras conferencias. Hace como 12 años dimos una sobre el fin de la Guerra Fría. Eso fue como en el 90-91. Le agradezco a los compañeros de facultad que están aquí presentes. Es para mí un gran honor que ustedes hayan sacado de su tiempo para compartir conmigo y con los estudiantes. El propósito de esta actividad es proveerle a ustedes, los estudiantes aventajados, líderes potenciales de las generaciones futuras, la oportunidad de entrar en contacto con ideas que los ayuden en su desarrollo personal y profesional. Espero que esta actividad se repita, preferiblemente una vez por semestre, y que los próximos conferenciantes sean personas de relieve en el país y de responsabilidades y logros destacados, sobre todo del mundo empresarial. Y ya yo le di una idea a Yamilet para la próxima, que traigan una persona que sea especialista en inversiones y sistemas y programas de retiro para ustedes, y verán en la conferencia por qué en particular creo que eso es importante. El título de la conferencia, primera conferencia de proyección, tiene un doble propósito. Primero, estas conferencias deben proyectarlos a ustedes hacia el mundo fuera de los muros de la academia, hacia el mundo del trabajo y de las profesiones, hacia el mundo de las responsabilidades cívicas y comunitarias, hacia el mundo de las organizaciones y la competencia, del éxito y de las duras realidades de la vida. Segundo, esta conferencia, Elementos de la Sociedad del Futuro, los proyectará a ustedes en el tiempo hacia el futuro a mediano y largo plazo. Y espero que provoque en ustedes una reflexión tanto personal como profesional y puertorriqueña. Como plataforma para las ideas que voy a discutir, utilizaré un ensayo escrito por Peter Drucker titulado The Next Society, que aparece como un survey sobre el futuro cercano en la revista The Economist de noviembre del 2001. Drucker es uno de los analistas más respetados en el mundo industrializado. Ha escrito más de 32 libros sobre distintos aspectos de la sociedad, la economía, política y gerencia. También incorporo en la presentación unas ideas presentadas por Edward Kirchner, que es el Chief Global Strategist de UBS Warburg. Esa es la compañía matriz de Paine-Webber, y él está considerado como el analista número 1 en este momento en Wall Street por muchas de las publicaciones de más influencia en el mundo de la bolsa. Y quiero decirles que discutió él estuvo en Puerto Rico hace 2 semanas en el Ritz-Carlton
y básicamente la presentación de él seguía exactamente la misma línea que la de Drucker. En la década de los 90 se habló mucho de la nueva economía, un concepto que involucraba unos cambios de la magnitud de la revolución industrial y que iba a estar causado por los avances en el procesamiento y transmisión rápida de información, las computadoras, el internet, los sensores, las telecomunicaciones, etc. Drucker, como muchos en este momento, no está seguro si la nueva economía se va a materializar, pero sí está confiado que una nueva sociedad se va a perfilar en el futuro cercano y que ésta se está desarrollando con gran fuerza. Esta nueva sociedad será más importante que la nueva economía, si es que se desarrollara o se materializa. Y será bastante diferente a las sociedades finales del siglo XX que nosotros hemos estado viviendo. Muchas de sus características no tendrán precedente. Drucker identifica 4 áreas que sobresalen en esta nueva sociedad del futuro cercano. El envejecimiento de la población en los países desarrollados. El surgimiento de un nuevo tipo de trabajador, el knowledge worker o trabajador del o con el conocimiento. Una decadencia de la manufactura como generadora de riqueza y de empleos y obviamente cambios en los procesos de manufactura y una nueva función y organización para la corporación. No podré discutir todos los temas en detalle por el tiempo, pero voy a resaltar las ideas más sobresalientes y con más relevancia para ustedes como individuos, como profesionales y como puertorriqueños. El factor dominante, el primer elemento de esta nueva sociedad será el crecimiento acelerado de la población envejeciente o mayor, que los vamos a definir como aquellas personas que tienen sobre 65 años. Y esto se va a dar en los países desarrollados. Para el año 2030, la población sobre 65 años constituirá casi la mitad de la población de Alemania. Actualmente es solamente una tercera parte. Se proyecta que para el 2030 habrá en ese país entre 70 y 73 millones de personas en comparación con los 82 millones que hay hoy en el presente. Estamos hablando de una reducción de cerca de un 25% en la población total. Alemania es la tercera economía del mundo. El caso de Japón, la segunda economía del mundo, es más drástico. De una población que se estima que va a llegar a 125 millones ahora en el 2005, se va a reducir a 95 millones para el 2050. Eso es algo bien significativo. Para alrededor del 2030, las personas sobre 65 años constituirán el 50% de la población en Japón. La situación es similar en Italia, Francia, sobre todo en España, que yo creo que ahora mismo tiene el número mayor de personas sobre 65 años en toda Europa. Portugal, Holanda, aún en China, donde en el 2050 de 30 a 35% de la población tendrán sobre 65 años. La situación en Estados Unidos nos presenta unas condiciones distintas como consecuencia de la inmigración. En Estados Unidos la población total aumentará lentamente durante los próximos 30 a 40 años. Esto, más la experiencia previa que tiene esta nación manejando inmigrantes, le dará a Estados Unidos ventajas económicas en el mundo industrializado. Aún así,
La población sobre 65 años en Estados Unidos para el 2050 será entre 25 y 30% del total de la población. En Puerto Rico, la Junta de Planificación solo tiene estimados hasta el 2025. Las Naciones Unidas tienen unos estimados más adelantados sobre Puerto Rico que la misma Junta de Planificación. Y estos estimados están basados sobre el censo de 1990, no son sobre el censo del 2000 que acabó de pasar. Esas tabulaciones las están haciendo ahora. Cuando yo llamé a la Junta de Planificación para conseguir unos datos e insertar a Puerto Rico dentro de esta discusión, la persona me preguntó si yo trabajaba para la corporación BASF. Eso es una corporación alemana que producen pinturas, cinta de videotape, hacen esquís de nieve, un conglomerado. Ellos lo habían llamado pidiéndole exactamente la información que yo le pedí, porque esta gente están haciendo proyecciones para el futuro en términos de qué productos van a necesitar los grupos demográficos. Y entonces quieren determinar cuál es la composición demográfica del país. En Puerto Rico, para el 2025, la población sobre 65 años constituirá el 16% de la población, en comparación con el 11% ahora. 62% de esa población mayor de 65 años serán mujeres. Entre el 2000 y el 2025, las personas sobre 65 años van a aumentar en Puerto Rico en un 64%. Es el grupo demográfico que más rápido está creciendo en el país. Y esto no lo pude corroborar porque de esos artículos que no recorté, pero apareció hace como 2 meses en el periódico un artículo que decía que ahora mismo nosotros tenemos 3 veces la cantidad de personas sobre 65 años que había en la década del 40. En unión a esto, piensen que en los próximos 20 años el número de personas en Puerto Rico entre las edades de 16 y 24 años se reduce en 25,000. Eso equivale a casi una universidad. Las expectativas de vida en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa Occidental estarán en sobre los 80 años. En el resto del mundo, con excepción de África, estas expectativas fluctuarán entre 75 y 79 años. ¿Qué consecuencias traerán estos cambios demográficos? Para el 2030, a más tardar, la edad para recibir beneficios de retiro completos será de alrededor de 75 años en los países industrializados. La idea de que usted trabaja 30 años, empezó a trabajar a los 22, trabaja 30 hasta los 52, es una idea que no corresponde a las realidades que se va a confrontar en el futuro. Los beneficios para pensionados saludables serán significativamente menores que al presente. Es más, dice Drucker, los beneficios para personas que hayan mantenido sus capacidades físicas y mentales pudieran ser abolidos por completo para no sobrecargar los sistemas de retiro y poder darle servicios a los que lo necesitan. En el caso de Puerto Rico, nosotros tenemos en el sector público un sistema de retiro con unas normas y con unos beneficios que no son sostenibles. Estuve leyendo este fin de semana un artículo que me llegó de casualidad sobre pensiones y dice que los programas de pensiones son como el esquema de la pirámide. Mientras la base sigue creciendo, usted le puede pagar a los que ya están en el sistema. Pero ¿y qué pasa cuando la base deja de crecer? Entonces el sistema no se sostiene.
La inmigración se convertirá en un issue político candente en aquellos países que experimentan una disminución y un envejecimiento severo de su población. En Japón están evaluando el admitir cada año 500.000 coreanos, dejarlos trabajando en el país 5 años y repatriarlos al cabo de 5 años, porque van a necesitar la fuerza laboral. Y en Alemania tienen unos planes similares, etcétera, etcétera. Tanto Drucker como Kirchner reconocen que la expansión del mundo, de los mercados, mejor dicho, durante los últimos 55 años, ha estado sustentada por la formación de familias. De la década del 45 para acá, los mercados han estado dominados por la expansión de familias. En los países desarrollados ha predominado una sola cultura de masas y un solo mercado de masas. Y los mercados han estado dominados por los valores, hábitos y preferencias de la gente joven. Esto cambiará. En el futuro, las naciones industrializadas tendrán un mercado dividido, un segmento orientado hacia la juventud y un segmento orientado hacia los adultos y viejos. La gente mayor tiene actitudes y valores distintos e incompatibles a los de la gente joven. Dice Drucker que la industria de mayor crecimiento en los países industrializados en el futuro puede que sea la educación continua de unos mayores que ya están bien educados. En el futuro, con bastante probabilidad, veremos dos fuerzas laborales. Una fuerza laboral de jóvenes que necesitan un trabajo regular a tiempo completo y una fuerza laboral de mayores que podrán escoger entre trabajo regular y tradicional o trabajos no convencionales como lo son las consultorías, trabajo a tiempo parcial, etc. Lo mismo podrán escoger tiempo completo o tiempo parcial. Hay dos razones que contribuyen a toda esta situación. La carrera profesional de una persona durará alrededor de 50 años. Usted empieza a trabajar a los 22 y si si la edad de retiro es a los 75, pues ya usted está hablando de 53 años. Segundo, las carreras de los individuos sobrevivirán la de la mayoría de las organizaciones para las cuales trabajan, porque la vida de una organización promedio es 30 años. El segundo elemento de la nueva sociedad es el desarrollo de una nueva fuerza laboral. Y me perdonan mis compañeras de español, pero voy a usar el término en inglés. Knowledge workers. Estas son personas cuyos trabajos requieren educación formal y avanzada. Constituyen actualmente alrededor de una tercera parte de la fuerza laboral en Estados Unidos. El doble de los empleados que hay ahora mismo en la manufactura. Dentro de 20 años constituirán un 40% de la fuerza laboral en los Estados Unidos. Son maestros, enfermeras, doctores, ingenieros, administradores de oficina, abogados, paralegales, técnicos de rayos X y de ultrasonido, farmacéuticos, programadores, delineantes, mecánicos de automóviles, mecánicos de aviación, porque ahora esas son unas profesiones o unos oficios que requieren un conocimiento técnico bien avanzado. ¿Cuáles son las características de la nueva fuerza laboral? Uno, son capitalistas, porque poseen los medios de producción
¿Y cuál es el medio de producción en esta nueva sociedad? No son las máquinas, es el conocimiento. Y son capitalistas en el sentido tradicional porque ellos invierten en fondos mutuos y en fondos de pensión que a su vez son accionistas de las compañías principales en la economía. Como el conocimiento, segundo, es especializado, necesitan trabajar con organizaciones que combinen los esfuerzos de grupos de knowledge workers hacia un producto final común. Así que en su mayoría ellos van a tener que trabajar dentro de organizaciones. Los knowledge workers se consideran iguales a aquellos que contratan sus servicios. Se consideran profesionales en vez de empleados. La sociedad de los knowledge workers es de seniors y juniors en vez de jefes y subordinados. Es más, el médico es médico, pero cuando el técnico de la máquina de ultrasonido que cuesta $5 millones o de la máquina de MRI va a arreglar la máquina, ¿quién es el especialista y quién es el que más sabe en esa situación? Es el técnico. Y en ese momento él es igual al médico. El conocimiento es unisex. Los knowledge workers, no importa su sexo, son profesionales aplicando el mismo conocimiento, haciendo el mismo trabajo bajo las mismas normas y juzgados por los mismos resultados. Esto quiere decir que en esta nueva fuerza laboral la mujer tiene una función y una participación igual y que las condiciones para las mujeres que trabajan van a mejorar significativamente. Usted podrá empezar a trabajar, casarse, coger tiempo para tener hijos y criarlos y regresar después a la fuerza laboral. Necesitan una educación continua a lo largo de su vida. Kirchner dice que existe un rezago de destreza aún hoy en día, porque la tecnología cambia tan rápido que aún personas recién graduadas necesitan ponerse al día. La educación se va, obviamente continua, se va a impartir en forma no tradicional, desde seminarios de fin de semana hasta educación en línea. Los knowledge workers se mueven con frecuencia de compañía en compañía. Su lealtad es a su profesión y a su especialización, no a una organización. Se van a ir con el mejor postor. Esto implica que las corporaciones van a tener unos problemas de retención y van a tener que trabajar con los empleados. Para ellos, el dinero es importante, pero no es la única medida de éxito y satisfacción. La ejecución y el logro profesional son de igual importancia, ya que consideran su trabajo como una vida o un estilo de vida. Dice Drucker que en la sociedad del conocimiento una gran cantidad de personas gozará de algo más importante que la seguridad económica o financiera. Él lo llama afluencia social o estatus social. Muchos de los trabajadores del conocimiento estarán sometidos a presiones psicológicas y trauma causados por la movilidad y la competencia extrema. Acuérdense, donde hay ganadores, hay perdedores. Y las presiones, el término que utiliza Drucker es the rat race. Esas presiones son brutales. El tercer elemento de la nueva sociedad es una decadencia de la manufactura como generadora de riqueza y de empleo. La producción manufacturera en los países industrializados va a aumentar, mientras que el empleo en la manufactura se va a reducir hasta llegar a entre un 10 y un 12% de la fuerza laboral. Y los precios de los productos manufacturados van a bajar y han estado bajando cuando usted factoriza inflación
desde la década del 40. Lo que él trata de presentar es lo siguiente: la agricultura se ha ido reduciendo como un componente de la economía en los países industrializados desde el siglo XIX. En un tiempo, por ejemplo, para 1870, casi 60 y pico % de la fuerza laboral estaba en la agricultura. Para la década de 1920, el empleo en la agricultura había bajado a un 30% y estaba igual que el de la manufactura, que era casi un 30%. Pues el empleo manufacturero nunca ha estado sobre esos niveles del 30% de la fuerza laboral. Actualmente, pues vemos que hay una reducción en el empleo en la manufactura, que en Estados Unidos es como un 18% de la fuerza laboral, y en la agricultura, que como les dije, es solamente un 2%. Así que él visualiza que estas son unas tendencias que continúan. Lo que está cambiando la manufactura y aumentando la productividad son nuevos conceptos, no nueva tecnología. Él menciona un caso, por ejemplo, Toyota introduce un concepto que se llama Lean Manufacturing, en donde, por ejemplo, ellos cogieron una línea de secado de pintura que tiene unos hornos computarizados, toda automatizada, y la cerraron y la sustituyeron por empleados con blowers que se compraron en un supermercado. Mejor terminado para el carro, y se ahorraban un montón. Entonces, Kirchner en su conferencia mencionó algo. Él dice que los grandes avances no son producidos por cambios tecnológicos, sino por cambios en estructura. Ejemplo, en la revolución industrial, la tecnología de la mecanización estuvo corriendo casi 125 años, pero no es hasta que Henry Ford introduce la línea de ensamblaje que cambia no solamente la producción manufacturera, sino que cambia el mundo. Él dice que nosotros no hemos visto todavía la era de la información. Él dice que no la hemos visto porque no hemos cambiado estructura. Cuando cambiemos las estructuras en las cuales aplicamos esa información, vamos a ver entonces una revolución. Y de ahí hay algo que obviamente lo tienen en Walmart y lo tienen en General Electric, y lo verán en otras compañías, que es lo que se llama Real Time Economy, donde usted tiene un chart con un sinnúmero de células y ahí está toda la información de todos los productos y componentes en términos de costos, de ventas, etcétera, etcétera. Y entonces eso va cambiando según se vende, cambian las células. Eso es un concepto, bueno, yo le di un artículo a Juan Luis sobre eso porque vale la pena que se considere. Ahí, eso sería un ejemplo de cambios en estructura, pero un comentario bien significativo que hace Drucker y que afecta a Puerto Rico es el siguiente: los milagros económicos de la segunda mitad del siglo XX, y quiero que entiendan que Puerto Rico fue el primer milagro económico del mundo moderno, serán más difíciles de lograr. Estos milagros se fundamentaban en exportaciones a las naciones ricas de productos manufacturados, fabricados con tecnología y productividad de naciones desarrolladas, pero con costos laborales de naciones subdesarrolladas. Y ese es el caso de Corea, Taiwán, Singapur, Puerto Rico. Entonces, él dice que eso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque la manufactura, como componente de la vitalidad económica de un país, está bajando en términos de su significado. Bueno, ¿cuáles son las alternativas? Pues las alternativas que se están proyectando
son dos. Una, la que usa China, crear un mercado interno. Obviamente ellos van a tener casi 1,5 millones de personas, ellos pueden hacer eso, pero nosotros tenemos un mercado interno de 4 millones, así que para nosotros esa alternativa no es viable. La segunda es la que propone Vicente Fox en México y la que están proponiendo los países de Europa Oriental, que es integrar la economía de la nación en desarrollo a una región desarrollada. Fox quiere integrar a México más al mercado, a lo que se llama el Tratado de Comercio Libre de Norteamérica con Canadá y Estados Unidos, que se abran más las fronteras. Y los países de Europa Oriental, específicamente Polonia, Checoslovaquia y Hungría, que serían los primeros que están en línea, ¿qué harían? Pues para acelerar su ritmo de desarrollo económico, se integran a la Unión Europea. Pero ¿cuál es el problema para Puerto Rico? Ya nosotros tenemos esto en nuestra relación política y económica con Estados Unidos. Y lo resentimos y lo resistimos por razones políticas culturales. Así que, digo, esto es otra discusión, yo les dejo eso. No, pero yo se los presento para que reflexionen, porque, como les dije, yo espero que aquí se provoque, entre otras cosas, una reflexión puertorriqueña por parte de ustedes, que apliquen esto a nuestro país, porque ustedes van a ser los líderes del futuro. Va a haber un desarrollo de un nuevo proteccionismo para defender la industria local. En la medida en que la manufactura decae en los países desarrollados, ellos van a tratar de proteger la poca que les queda. Entonces los conceptos de economía global y de comercio libre pues van a estar, se van a estar afectando. El cuarto elemento que identifica Drucker en la nueva sociedad son cambios en la función, organización y en la forma de hacer negocios en la corporación. Desde 1870, cuando surgen las corporaciones modernas, hay 5 elementos básicos que se mantienen como constantes. Voy a mencionar estos elementos junto con los cambios que se esperan. El primer elemento es que la corporación es el máster y el empleado el sirviente. El empleado necesita de la corporación, que es la dueña de los medios de producción. En el futuro, el medio de producción es el conocimiento y quien lo posee son los trabajadores, y estos tienen mucha movilidad. Esto hace que el trabajador del conocimiento sea un igual, un asociado o socio a la corporación. Obviamente, esto no es cierto para todo el mundo, porque acuérdense que está lo que se llama un seller's market y un buyer's market. En otras palabras, si su profesión está en alta demanda, pues obviamente usted va a tener un poder de regateo versus a la corporación mayor que otras profesiones que no estén en tanta demanda. Así que esto pues tiene sus cualificaciones. La gran mayoría de los empleados trabajan a tiempo completo para la corporación, y eso ha sido una constante por los últimos 130 años. En el futuro, muchos empleados, quizás la mayoría, trabajarán asalariados y a tiempo completo para la corporación. Seguirán como está ahora la situación. Pero el número de empleados a tiempo parcial, temporero, consultores, contratistas, aumentará significativamente. Muchos de los empleados a tiempo completo no serán empleados de la corporación, sino de organizaciones subcontratadas por la corporación. Tercero, se pensaba que la integración vertical, el incluir dentro de la corporación el mayor número de procesos en la elaboración y venta de un producto, desde materia prima, manufactura, transportación, mercadeo, etc. Se pensaba que esta era la forma más eficiente de operar, porque reduce los costos transaccionales de comunicación, etc. En el futuro cercano, las compañías van a producir
más eficientemente a través del outsourcing. Outsourcing puede ser subcontrato, pero no es necesariamente exacto al concepto de subcontrato. Dice Drucker, la forma más productiva y eficiente de organizar es desintegrar. Kirchner lo dice distinto. Él dice que hay que enfocar en competencias medulares, lo que él llama core competencies. Haga aquello que usted hace y conoce mejor, y el resto subcontrátelo. ¿Qué pasó con Avon? Caso de aquí. Avon decidió cerrar porque el negocio de joyería fina es un negocio en el cual usted tiene que estar cambiando los modelos frecuentemente. Entonces, el tener que estar produciendo los moldes para los nuevos modelos de joyería y entonces ajustar la línea de producción a esos nuevos modelos era un dolor de cabeza. Entonces ellos lo que decidieron no es cerrar en Puerto Rico, ellos se salieron completamente del negocio de manufacturar joyería de fantasía. ¿Y qué van a hacer? Comprarlo en el Oriente. El problema es cómo administrar organizaciones complejas y que cambian con rapidez en un ambiente o en un mundo que también es complejo y cambia con rapidez. Entonces no tiene sentido en un ambiente tan fluido que usted se complique su operación asumiendo responsabilidades adicionales que a lo mejor usted no las domina. Parte de lo que hay en todo este concepto de subcontratos o de outsourcing, yo me sospecho, es el deseo de conseguir la agilidad que produce el no tener compromisos con empleados ni uniones. Detrás de los conceptos de privatización en el gobierno hay exactamente estas mismas consideraciones. El gobierno tiene un problema. Los compromisos con los empleados no solo son compromisos económicos, sino que son political liabilities, desventajas políticas, porque usted está amarrado. Si privatiza, tiene enemigos, aunque sea mejor privatizar. Si los tiene como empleados, están exigiéndole aumentos en beneficios, aumentos en salario, en mejores condiciones de trabajo, y entonces usted está entre la espada y la pared, porque si hace lo que es económicamente correcto, se busca un problema político, y si hace lo que es políticamente correcto, está tirando su presupuesto por la ventana. Los suplidores, particularmente los manufactureros, tienen poder sobre el mercado porque tienen información sobre un producto o servicio que el cliente no tiene y no puede conseguir o no necesita si confía en la marca. Esto ha cambiado con la internet. Ahora el cliente o consumidor posee la información. La relación entre compañías y clientes ha cambiado y los clientes son los que dominan la ecuación. Kirchner llamó a esto Customer Empowerment. Bueno, hay una parte aquí que tendría que explicar bastante, así que la voy a cortar. Yo lo que quiero que sí mencionarles es que lo que está de moda ahora se llama Interactive Pull. Está Push Technology, que es yo produzco y tú compras lo que yo produzca. Pull Technology, que es yo hago ciertas consultas de mercadeo, a ver cuáles son las preferencias de los clientes, una cosa así boba, pero produzco básicamente lo que yo decido a base de esas consultas, y entonces con la publicidad trato de que los clientes se enamoren del producto. Ahora es distinto. Ahora la norma será, usted diseña su producto. General Mills tiene en internet
una página donde usted va y dice qué composición de cereales usted quiere en las cajitas que usted compra. Y ellos le hacen a usted eso a su especificación. Nike tiene uno en donde le hacen los tenis como usted los quiera. Y Toyota tiene uno en Japón donde usted diseña su carro con todos los componentes interiores, qué quiero, qué no quiero, qué color, etcétera, etcétera. Se decía que había una tecnología particular para un sector industrial en particular y un sector industrial en particular para una tecnología en particular. En el futuro nosotros cada vez más vamos a ver tecnologías que vienen de fuera de la industria. Ejemplo, la fibra óptica. La fibra óptica no la desarrollan compañías de telecomunicación, la desarrolla Corning, que es una compañía que hace cristales. Los transistores, ¿quién los desarrolló? No los desarrolló Sony ni Panasonic, los desarrolló Bell Labs. Y como no le vieron uso en la industria de la tecnología, regalaron el patente. Entonces, y con esto termino, la corporación va a evolucionar en otras áreas. Usted puede tener una misma entidad legal, privada o pública, que puede incluir distintas organizaciones humanas que se interconectan, pero que se administran por separado y en forma diferente. Vamos a ver en la corporación un movimiento hacia estructuras de confederación o sindicato. La corporación tendrá que balancear mejor las tres dimensiones de su existencia, como organización de personas, como organización económica y como organización social. Estados Unidos se concentraba en el aspecto económico, en Alemania en el aspecto social y en Japón en el aspecto humano. La corporación tiene ahora que desarrollarse en los tres aspectos. Los desarrollos tecnológicos para el futuro son tan vastos e impredecibles que hablar sobre ellos a largo plazo sería entrar en el área de especulación, así que por eso esto no lo voy a tocar. Yo espero que estas ideas que he presentado provoquen en ustedes una reflexión que los ayude a ubicarse mejor en el futuro, donde se desarrollarán sus vidas adultas, tanto personales como profesionales. En ese sentido, creo también que el asunto más importante que he discutido es el de las pensiones y los retiros. Les agradezco su asistencia y atención y espero que esta humilde presentación sea el comienzo de una tradición académica de altura, que el recinto le brinde a los estudiantes de honor los líderes potenciales del futuro. Muchas gracias. La verdad que esto ha sido una experiencia muy buena, muy buena. Nosotros queremos entonces dejar este minutito a la señorita Ada Pastrana para que pues, reconozca al profesor Lucero. Buenas tardes. Espero que les haya gustado tanto la conferencia como a mí. Queremos darle las gracias al profesor Lucero por estar con nosotros y haber compartido esto de parte de nosotros, el profesor Francisco Musino Cancel, en reconocimiento por su compromiso y apoyo con nuestra conferencia del programa de hoy. Lo que pasa es que si usted ajusta los sistemas de producción para tomar eso en consideración, sí, yo también presumo que habrá un costo adicional cuando usted diseña lo suyo y que ellos no le van a producir solamente una cajita de Cheerios como usted la quiere, sino que pues tiene que comprar lo que se llama un master, que es 30, 40 cajas que vendrían así. Porque, por ejemplo, en el mercado últimamente, una cosa que a mí me chocó, yo he visto, o sea, se está viendo, ¿verdad?, que ahora te anuncian la venta de una casa. No sé, estoy hablando un poquito de oído, pero que lo he leído, me ha chocado a veces en anuncios y promociones, se anuncian unas casas, el diseño, el material, qué sé yo qué, casas bien hechas, o sea,
diseñadas por arquitectos, etcétera. Ahí yo he visto que es otra especie de negocio que ha surgido. Me parece a mí que unos arquitectos se reunieron y tienen unos diseños de unas casas y te venden el plano, ¿verdad? Le venden el plano básico y usted hace algunos ajustes a su conveniencia. También, eso es otra manera de... Pero ya ahí no es, usted lo diseña como usted quiere. Lo que pasa es que eso es una industria distinta, no es de manufactura, es una industria de creación y es más difícil el estar produciendo diseños de arquitectura para los gustos de cada persona. Me imagino que ellos están tratando de hacer lo contrario, porque la arquitectura siempre era distinta, tenía un enfoque distinto y estarán tratando de ampliar su mercado, pero no... Ese anuncio yo lo he visto realmente para mí, yo lo veo como una gran innovación y lo he visto como una cosa bien nueva, ¿no? O sea, que tú quieres una casa, la ves bien bonita tal, y te dan el plano, qué materiales deben emplear, todo, claro, hay que pagar por eso, pagas por tu concepto y luego tú buscas el contratista que... Sí, porque en una economía deprimida, el mercado para los arquitectos y para estos exclusivos se limita, tienen que... Se va limitando, han entrado en ese Pero tipo de ese mercadeo. es otra variante y eso sí puede funcionar. Por lo menos para las corporaciones, que es en el sentido en que lo menciona Drucker, el área hacia donde se están moviendo es hacia personalizar los productos. Quizás porque entienden que los clientes, pues si, por ejemplo, quien empieza con eso es Dell Computer. Usted llama o se comunica por internet con Dell y ellos le hacen la computadora a las especificaciones suyas. Y por eso es que han tenido tanto éxito. Porque las personas tienen distintas necesidades de las capacidades de esos equipos. Y obviamente yo me imagino que si usted consume Cheerios por la mañana, pues los quiere a su gusto. Ahora, hay algo, perdóneme que me meta, ¿no? Usted no se Adiós. considera, sino usted atacó el tema mío, que es demografía, de los estándares que usted estudió, porque mi maestría era salud pública con demografía. Cuando tengan para los estudiantes hacer una investigación, nunca se vayan a la junta de planificación. Nunca Eso es cierto. tienen nada, nunca saben nada. Y estoy hablando del año 66, cuando llegué a Puerto Rico. Que tienen que ir al recinto de ciencias médicas, al departamento de demografía, y ahí van a estar, y ahí le van a hacer los mismos estudiantes las proyecciones que ustedes quieran. O buscar los abstractos de las Naciones Unidas. Sí, Pero es cierto, yo tuve suerte, pero era porque ellos los habían llamado ya. Y el muchacho me dio la información, pero en el momento que yo me sorprendí, tómala. Jóvenes, pregunten. Dígame. A mí me preocupa un poco, me inquieta en el tercer elemento, cuando usted mencionó el caso de Puerto Rico, con esto de la globalización, la economía global y la situación de Puerto Rico en términos de lo político. Y yo entiendo que nosotros somos un país tan dependiente que verdaderamente como que no logro ubicar el desarrollo económico de Puerto Rico dentro del desarrollo de la globalización. O sea, como me gustaría que usted nos diera otros detalles de su sentir en relación a eso. El problema es cómo hemos nosotros utilizado los recursos en los últimos 50 años. En vez de estimular la creación de capital para reinvertir en industria, nosotros lo que hemos estimulado es el consumo. Y el dinero que se ha producido en el país o que entra como fondos de transferencia se va por el otro lado para pagar por lujos, gustos, entretenimiento, etc. Entonces, las leyes contributivas no estimulan ni el ahorro ni la inversión para la persona común.
La gente a veces piensa que aquí la gente dice, no, pero si es que yo mejor cojo un préstamo, porque deduzco los intereses. Deduce los intereses, pero los intereses es dinero que sale de tu bolsillo hacia el banco. Pero eso puede ser parte de la dependencia. Recuerde que Graciela dice que ella estuvo escuchando que ahora en España van a darle incentivo a la gente para que tengan más hijos. Tienen que darlo porque ya no, la población que hay en España es una población vieja.